muéstrame tu gloria, tu voz yo quiero oír. Cuando el mundo se olvide de tu ley, de ti me acordaré. La llama encendida mantendré, porque en la casa en que están los hijos de Eli, habrá siempre un Samuel para oírte. Habla que tu siervo te oirá. Yo fui consagrado en tu altar, no importan los hijos de Eli, porque yo nací para adorarte. Aunque el sacerdote se duerma y la multitud se disperse, y aunque nadie quiera obedecerte, Señor, ven a buscarme. Habla que tu siervo te oirá. Yo fui consagrado en tu altar, no importan los hijos de Eli, porque yo nací para adorarte. Aunque el sacerdote se duerma y la multitud se disperse, y aunque nadie quiera obedecerte, Señor, ven a buscarme, ven a buscarme. Muéstrame tu gloria, Señor, ven a buscarme, ven a buscarme. Muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Bueno, hermanos, bendiciones, que bueno estar con ustedes en este miércoles precioso, un miércoles maravilloso. Espero que este día Dios te haya sorprendido, que Dios se haya manifestado en tu vida hoy con milagros, señales, maravillas y prodigios, hermanos. Bueno, hermanos, recuerda que Jesucristo viene ¿qué? Pronto. Hemos venido tratando un tema importante referente al libro de Revelaciones. Es importante conocer esta palabra en estos tiempos. Recordemos que el estudio que hemos venido realizando de las cartas que Cristo escribió a las 7 iglesias, y que nosotros estamos viviendo la última época de la iglesia de Cristo, que somos nosotros, ¿ok? Y entonces usted y yo tenemos que tener presente que Jesucristo viene pronto, y que nuestra ciudadanía, el Señor por mucho tiempo a través de la palabra nos ha advertido que nuestra mirada tiene que estar puesta ¿en dónde? En el cielo, no en la tierra. Que nuestra ciudadanía aquí en este lugar no es terrenal, sino es en el cielo. Nuestra ciudadanía es en el cielo, no aquí en la tierra. Así que usted tiene que saber que estamos prácticamente a las puertas de que suceda ¿qué? De que suceda que Cristo que venga por nosotros. Entonces vamos a continuar con ese estudio que hemos venido realizando. Un saludo antes de arrancar con este estudio a todos los hermanos de la Iglesia Cristiana Dando el Fuego de Guarandá y Sede Oriente. Los bendigo en el nombre de Jesús, al liderazgo, a todos los hermanos que salen a través de aquí de YouTube, a través de Facebook, ¿sí? Y también a los que no salen también, los bendigo en el nombre de Jesús, y espero que se animen para dar un saludito ahí, saber que está vivo, que está respirando, que está sano en el nombre de Jesús. Un saludo también a los pastores de la iglesia de Xisleo allá en Chile, los bendigo en el nombre de Jesús, a todos los hermanos que se conectan con nosotros allá en Chile a través del Facebook, haciendo el programa que hemos estado realizando, El Despertar con Dios. Muchos hermanos de Chile que han sido de la iglesia aquí y cada Oriente se están conectando con nosotros. Gloria a Dios, los bendecimos, y que bueno, espero que Dios los esté sorprendiendo por allá en Chile, también en los que están en España, en Estados Unidos. Tenemos muchos hermanos ahí, bueno, todos los que están, hermano, en la hemisferia, digamos, de la tierra, hermano, que nos conocen, nos ven, los bendecimos en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a estudiar hoy
El libro de Apocalipsis capítulo 4 versículo 1. Libro de Apocalipsis capítulo 4 versículo 1. Entonces, por favor, abra su Biblia y vaya conmigo a ese libro maravilloso de revelaciones. Dice el versículo 1 del capítulo 4, dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, usted imagina una voz de trompeta así duro, fuerte, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Qué te parece si oramos y dejamos que el Espíritu Santo de Dios pues nos ilumine, nos dé sabiduría, entendimiento de esta palabra, y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de esa palabra del Señor? Padre, en el nombre de Jesús, te pido en esta noche, Señor, que nos ilumines, que nos hables, que nos des entendimiento para comprender, Señor, lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Quita toda ceguera espiritual y haznos comprender esta palabra y saber del tiempo que estamos viviendo, Señor, y el tiempo que está por venir, Señor. Ayuda, Dios, a caminar en ese tiempo en obediencia en tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, una de las cosas que Juan estaba mirando, porque esto dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Algo que Juan veía en ese cielo era una puerta que abierta, ¿sí? Entonces esta puerta abierta es prueba de que la acción de la salvación aún no se ha terminado. O sea, recuerde que lo que dije anteriormente, ¿sí?, en la misión pasada, es que estas cosas que van a empezar a suceder tienen que suceder, pero después de qué cosas, de que la iglesia, nosotros, la iglesia de Cristo, seamos arrebatados. Entonces, porque quiero decirle algo, no solamente usted se va a salvar por haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador en este tiempo de la iglesia, la odisea que somos nosotros, sino que la salvación todavía se mantendrá. Mire la misericordia del Señor tan grande, que aún así, después de que la iglesia sea arrebatada, la misericordia de Dios se extiende y la puerta de la salvación está para todos aquellos que, óigame bien, digamos, tengan que hacer una situación, algo que más adelante vamos a hablar referente a la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces, miremos que después de que la iglesia sea arrebatada, pues vienen una semana difícil. Pues es una semana difícil, que es el tiempo de la gran tribulación. Entonces la salvación aún será posible, aún en la gran tribulación. La salvación será posible todavía. Entonces, algo que yo, estudiando la palabra, digo: wow, ese Dios lleno de misericordia, a pesar de que la humanidad ha sido tan terrible, tan desagradecida, tan pecaminosa, y aún así Dios extiende su misericordia. Entonces, esta gente que experimente esa semana, o sea, porque son 7 años, después de que la iglesia sea arrebatada, vendrá la tribulación y la gran tribulación, y son 7 años. Recuerde que es la última semana. Yo leí en la misión pasada que los 69 semanas que dice Daniel ya se cumplieron, ¿sí? Entonces queda una semana, y esa semana equivale a 7 años. O sea, que después de que la iglesia sea arrebatada, al mundo le quedarán 7 años de existencia. ¿Cómo la ve ahí? Por eso es que nosotros en este tiempo tenemos que andar con temblor y temor, un temor reverente hacia Dios. Entonces, esta gente que queda en la tribulación y en la gran tribulación en esa semana, o sea, esos 7 años, para obtener la salvación, casi siempre será necesario pagar con la propia vida. Esta gente tendrá que morir para poder llegar a ser salvos. Morir, pero confesando a Jesucristo. Bueno, eso lo vamos a seguir desarrollando a medida que vamos avanzando en el libro de Apocalipsis. Miremos lo que nos dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Porque en esos 7 años, o sea, se va a manifestar esa bestia, es el anticristo. Y aquel que no lo adore en ese tiempo, aquel que no lo siga, aquel que no se deje marcar, esta marca puede ser de muchas formas, entonces esa persona morirá, pero morirá confesando a Cristo. Es la única manera que puede ser salvo. ¿Ok? Y eso lo habla Apocalipsis 13:15, que más adelante que estemos avanzando, vamos a entrar en materia en esto. También nos lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús
y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, ¿cómo esta gente, muchas de estas personas que se van a poder salvar? Porque cuando dice que Juan, ahí en Apocalipsis, que ve una puerta, sí, una puerta abierta en el cielo, está hablando precisamente que la salvación todavía va a estar latente. Pero esta gente que se salve en esa época, algunos van a morir descuartizados, otros, hermanos, le van a cortar la cabeza, van a sufrir. Pero la prueba es que no acepten la marca de la bestia, no adoren a la bestia, ¿sí? Y no sabemos quién es, simplemente será revelado en el tiempo. Y a medida que vamos estudiando esto, pues vamos a dar algunas cosas que nos van a ayudar de pronto a identificar a esta bestia que habla el Apocalipsis. Bueno, entonces ahí lo vemos claramente, ¿verdad? Sigamos en este estudio. En Apocalipsis 4.1, leámoslo otra vez, dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, el Señor lleva a Juan en el Espíritu, lo lleva al cielo, ¿cierto? Al cielo, ¿cierto? Dice, abierta en el cielo, el Señor lo lleva al cielo. Este texto que nos enseña que cuando los tiempos del Apocalipsis haya llegado, oiga bien, estoy hablando de la tribulación y la gran tribulación, no solo Juan, sino todos los santos serán llevados, óigame bien, al cielo. Y allí verán, oiga bien, lo que está sucediendo acá en la tierra. O sea, todos los santos, porque la iglesia arrebatada, y cuando hablo de los santos, estoy hablando de toda la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, recuerde, toda la iglesia, todos aquellos que vencieron, oiga bien, desde la primera iglesia hasta la séptima iglesia, que fueron las 7 iglesias que le escribió la carta a Jesucristo, estos van a resucitar. Si están muertos, van a resucitar, que es lo que hablamos nosotros. Y entonces esta iglesia de Cristo va a estar con él allá en los cielos. Y todos Juan y todos los apóstoles van a estar observando todo lo que va a pasar aquí en la tierra. Yo por eso no me voy a mañana aquí en la tierra, hermanos. Aquí en la tierra, hermano, sí hay cosas muy bonitas, hay cosas muy lindas, mujeres hermosas, hay, hermano, lugares preciosos. Todo, o sea, todo, hermano, lugares que usted se queda boquiabierto, cosas materiales que usted de pronto anhela tener y de pronto hasta no alcanzará el dinero para conseguir. Pero, hermano, eso no se compara con lo que nosotros tenemos allá en el cielo. Y tampoco se compara con lo que va a venir, hermano. ¿De qué le sirve a la gente en esos 7 años de la tribulación y de la gran tribulación tener grandes cosas, tener cosas materiales, tener cosas, lujos, cantidad de cosas, hermano, oro y toda cantidad de cosas? ¿Para qué decir eso? Si ganan el mundo y pierden su alma, ¿de qué les sirve? Es la pregunta. Entonces mire lo que nos dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces la iglesia de Cristo es la que va a estar siempre con el Señor. Y entonces de allá del cielo vamos a mirar lo que está pasando aquí en la tierra. Yo creo que uno estará en el cielo y, uy, Señor, gracias a tu misericordia de lo que me salvé. Entonces esto nos pone a pensar, por eso usted no puede amayarse aquí en la tierra. Por eso tu mirada tiene que estar puesta en los cielos, no en las cosas materiales, sino en los cielos, en lo que es eterno. Ahí tiene que estar puesta nuestra mirada. No en las cosas materiales, porque las cosas materiales, hermanos, cielo y tierra, ¿qué? Van a pasar, siempre lo he dicho, la palabra lo dice. Entonces, algo que el apóstol Pablo dice en el versículo 4.2, vaya Apocalipsis capítulo 4, versículo 2, dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces, vamos a examinar esta palabra que dice el apóstol Juan. Dice: y al instante yo estaba en el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu. Entonces, la Biblia, sobre todo el libro de Apocalipsis, nos enseña, óigame bien, que hay mención de que Juan estuvo 4 veces en el Espíritu. Eso nos enseña el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Al principio del libro de Apocalipsis, cuando Dios le revela a las 7 iglesias, ¿sí? Miremos Apocalipsis 1:10, vaya un momento ahí para que vea que lo que yo le estoy contando está escrito.
Apocalipsis 1:10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Miren lo que dice: yo estaba en el Espíritu. Cuando el Señor le hace esta revelación a Juan, él está en el Espíritu. La segunda fue cuando él es llevado al cielo para ver el futuro, que es lo que acabamos de leer en Apocalipsis 4:2, que dice: al instante yo estaba en el Espíritu. Entonces la segunda vez en que el apóstol Juan dice que estaba en el Espíritu, cuando el Señor le estaba mostrando lo que iba a acontecer después de que la iglesia fuera, ¿qué? Arrebatada. La tercera es cuando el Señor le muestra el juicio sobre la gran ramera, que es la iglesia papal, que está en Apocalipsis 17:3, dice. Apocalipsis 17:3 dice: y me llevó en el Espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces me llevó en el Espíritu. Entonces ahí también Juan estaba, ¿qué? En el Espíritu. Entonces, la cuarta, cuando él estaba en el Espíritu, está en Apocalipsis 21:10. ¿Sí? Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Entonces la cuarta vez que Juan estuvo en el Espíritu fue cuando el Señor le muestra la nueva, ¿qué? Jerusalén, la gran ciudad santa. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué nos enseña? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que aprender de todo esto? Entonces, esto nos enseña que desde el cielo se puede tener un acertado punto de vista de todas las cosas que sucederán, ¿qué? En la tierra. Esto que nos enseña que usted y yo en este tiempo tenemos que andar en el Espíritu más que en la carne. Porque por eso el Señor nos advierte, Pablo nos lo dijo, que nosotros tenemos que andar más en el Espíritu. Dice: no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el que siembra en la carne siembra corrupción y muerte. Pero el que siembra en el Espíritu siembra, ¿qué? Vida y paz. Entonces el apóstol Juan aquí, para poder discernir, oiga bien, poder tener un acertado punto de vista de todas las cosas que iban a suceder, tenía que estar en el Espíritu. ¿Sí? Porque es ahí en el Espíritu que son conocidos todos los orígenes, todos los secretos guardados en la sabiduría de Dios. Por eso el Señor dice que yo te enseñaré. ¿Qué dice la palabra ahí? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú, ¿qué? No conoces. Pero para eso tenemos que orar, y también la oración nos lleva a andar en el Espíritu. Esta revelación la tuvo Juan, porque Juan en esa cueva estaba solo, estaba orando y fue llevado en el Espíritu. Es ahí cuando nosotros tenemos más revelaciones, es ahí cuando nosotros podemos entender las cosas de Dios, los secretos, lo que Dios tiene para nosotros. A eso le pasó al apóstol Juan. Y en ese tiempo usted y yo tenemos que andar de una forma, ¿qué? Espiritual, de una forma espiritual. Tenemos que andar, ¿sí? Ahora vamos a analizar lo que la palabra nos dice, ¿sí? Vaya a Apocalipsis 4:2. Dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante a aspecto a la esmeralda. Hay algo que usted y yo tenemos que entender a la luz de esta palabra, de lo que el Señor quiere enseñarnos en esta noche. Dice: al instante yo estaba en el Espíritu. O sea, mire lo que dice ahí 4:2. Y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Sí? Y dice que el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. ¿Sí? ¿Quién estaba sentado en ese trono? Pues indudablemente Cristo. Y ese es Cristo, el indescriptible. ¿Ok? Entonces, esto también lo vivió y lo vio en el Espíritu Ezequiel. Vaya al libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 26. Ezequiel 1:26 dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor,
desde el aspecto de sus lomos para arriba, y de sus lomos para abajo vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que habla. Entonces, imagínense aquí que Ezequiel, que también estaba en el Espíritu, vio el trono de Dios y vio su gloria y la vio como un arco iris alrededor. O sea, era un círculo de luz en el cual Ezequiel no podía reconocer o ver directamente a Dios porque el resplandor de la luz lo enceguecía. Vemos en el caso aquí de Apocalipsis 4, dice que cuando él estaba allí en el cielo, dice que estaba sentado uno semejante a una piedra de jaspe, porque el jaspe y todas estas piedras significan precisamente el brillo, el resplandor, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios no se puede ver, Cristo no se puede ver realmente cómo es todavía, ¿ok? Entonces, miremos lo que nos dice 1 Timoteo, capítulo 1, 1 Timoteo 6, 16, perdón. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, una de las cosas que nos dice el apóstol Pablo a través de la 1 Timoteo es que a Dios y a Cristo ningún hombre puede ver. Allá, que está sentado en su gloria. ¿Ok? Entonces, cuando ellos ven la visión, ven el resplandor de Cristo, ven el resplandor del que está sentado, Jesucristo mismo. ¿Sí? Además, ¿por qué? Porque el Señor prohíbe determinantemente que se le describa o se le pinte. Dígame bien. El Señor prohíbe determinantemente que se le describa o se le pinte. Y es ahí cuando entramos a que ciertas cosas, óigame bien, que Dios no aprueba, se han introducido dentro del cristianismo. Y por eso hoy en día es necesario hacer una reforma referente a eso. Mirar que de cierta manera nosotros estamos adoptando normas de nosotros mismos, pero no estamos olvidando los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios. Y eso están escritos, hermano, porque es que Jesucristo dijo que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y en Deuteronomio capítulo 4, versículo 15, el Señor nos dice claramente que nosotros no tenemos por qué tener ninguna descripción de Dios, ni tener ninguna imagen de Dios o de Cristo. Dice en Deuteronomio 4, 15, vaya un momentico allí, por favor. Dice, guardad pues mucho vuestras almas. Miren lo que dice la palabra. Nosotros tenemos que guardar nuestras almas. Porque el problema es que si nosotros empezamos a establecer en nuestra vida normas que no son las de Dios, nuestra alma está en peligro. Porque es ahí cuando tendemos a cometer herejías, a entrar en idolatría y a hacer cosas que Dios no nos ha mandado hacer. Pero el Señor nos dice claramente, guardad pues mucho vuestras almas. Pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, que es lo que se ha hecho hoy en día en la iglesia tradicional que todos conocemos. Hoy en día se ha hecho figuras de varón y de hembra que todos conocemos, y que le llaman María y que le llaman Jesús. Y es una verdad lo que dice la palabra. Es un mandamiento, Deuteronomio 4, y me perdonan, con todo respeto lo digo, pero Deuteronomio 4, 17 dice claramente que no hemos de hacer figura de animal alguna que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuela por el aire, ¿sí? Que no hemos de hacer, dice, no os corrompáis, versículo 16 dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura de imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, lo dice claramente. No me lo estoy inventando yo, está escrito. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, eso dice la palabra. Ahora el versículo 17 dice, figura de animal alguna que está en la tierra. Hermano, dentro del cristianismo también hemos caído en algo. Muchas personas, ¿sabe qué pasa? Hermano, hoy en día los cristianos se hacen figuritas de pescado, las compran. Figuritas de pescado, dicen Jesús. Cuando nosotros entramos a mirar la palabra,
La palabra lo dice claramente, no tenemos por qué tener figura de animal, suena muy bonito, el pescadito lindo, precioso, pero Dios en su palabra dice que no tenemos que tener figura de alguna que está en la tierra, ni de ave, alguna alada que vuela por el aire. Lo dice claramente, ¿sí? Figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno, mira, aquí habla del pez, alguno que haya en el agua o debajo de la tierra. Lo dicen. Y hoy en día olímpicamente, entonces tomamos esto aquí, no es que simboliza a Cristo. No, el Señor nos manda que no es no. ¿Por qué no es no? Porque Dios es espíritu. Y para que nosotros podamos, hermano, estar relacionados con Dios, tiene que ser espiritualmente. Porque el Señor es espíritu, Él está en todas partes. Usted no tiene que tener una figura aquí para saber que Él está ahí. Usted tiene que saber que Él está en usted, no afuera de usted. Él está en nosotros. Él está en nosotros. Ahora mire lo que dice. Versículo 19. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. O sea, Él creó todas las cosas. Él nos ha creado, nos dio toda la creación, animales, aves, todo lo que hay en la tierra y debajo de la tierra, no es para que lo adoremos. Él lo creó simplemente para que nosotros vivamos en este mundo con todas esas cosas y nosotros podamos depender de algunas cosas para sustentarnos y todo eso, pero no para rendirle ningún tipo de adoración. Él lo dice aquí. Ahora, ¿qué se hace hoy en día? Hoy en día muchas de estas figuras la gente les sirve. Les sirve. Tenemos la idolatría. Hay una idolatría impresionante en el mundo. La gente compra una vela triangular, la coloca ahí, se arrodillan, prenden aquí, prenden allá, la hechicería, la brujería. Se ha caído en todo eso. Entonces, por eso cuando el Señor le está mostrando esto a Juan, y vamos otra vez al texto bíblico, de Apocalipsis 4:2, dice que vio uno. Dice aquí, veamos la letra. Al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Él no hace especificaciones que tenía los ojos verdes, amarillos, azules. Él no hace las especificaciones que era gordo, alto, acuerpado. No. Porque a Dios no le interesa la condición física. Porque Dios es espíritu. Y por eso hay que adorarlo en espíritu. Entonces, el Señor prohíbe determinantemente que se le escriba o se le pinte. Ahí está en Deuteronomio 4:15. Usted haga un estudio más profundo de eso. Y mucha gente dice, no, pero es que nosotros tenemos ahí como, esto ahí como para simbolizar y saber. No, usted no necesita eso. Usted lo que necesita saber es que Jesucristo está en su corazón y que usted clama y Él le va a responder. Así está en la China y en la Conchinchina, el Señor le va a responder. Porque Él está en todas partes, Él es omnipresente. Entonces se ha caído precisamente en esa idolatría, en inclinarse a estas figuras. Se ha caído hoy en día. Y eso es lo que Dios no aprueba. Y por eso nos llama una iglesia, hermano, tibia. Cuando debemos ser avivados. ¿Cómo eran los apóstoles? Yo nunca veo un apóstol Pedro ni un Juan, hermano, con ninguna imagen. Yo veo a esa gente clamando y orando y alabando a Dios, glorificando su nombre. Eso yo lo veo en el libro de los Hechos. Ahora, cuando se habla de la luz, porque aquí en Apocalipsis 4 dice, versículo 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. Entonces, cuando habla de jaspe y cornalina, es la luz, el destello que vio también Ezequiel. Es el mismo resplandor que vio Ezequiel. Entonces Juan comparaba el resplandor de la gloria de Dios con el brillo de dos piedras preciosas, el jaspe y la cornalina. Ahora, el jaspe es una piedra blanca y brillante. Y esta piedra simboliza para los judíos la pureza y la santidad. Es como nosotros, el Señor nos dice a los que salieran vencedores. En la iglesia de la Odisea dice que nos dio recomendaciones, que nos vistiéramos con las vestiduras, ¿qué? Blancas.
que nos echáramos colirio en los ojos para ver lo que el Señor quiere mostrarnos. El Señor nos dijo a la iglesia de este tiempo, que somos nosotros, que nos vistiéramos de Cristo. O sea, en pocas palabras, es precisamente esto, la santidad, la pureza, que es lo que hoy en día se ha perdido dentro del cristianismo. Porque esa pureza, esa santidad era el fundamento de la Nueva Jerusalén. Y esta piedra, para los judíos, ocupa el primer lugar. La cornalina es roja y ocupa el sexto lugar en el fundamento. Y la cornalina roja simboliza, oiga bien, es el símbolo de la ira de Dios. Es el símbolo de la ira de Dios. Entonces, cuando encontramos que había un arco iris alrededor del trono, este arco iris también tiene un significado. Es el símbolo de la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene allá en su trono esos colores que tipifican, pues no exactamente esos colores, porque allá ese arco iris supuestamente que tiene Dios en su trono es verde. Es verde. Aquí en la tierra son 7 colores que tiene el arco iris, 7 colores. Y allá solamente es uno verde, porque ese arco iris es el símbolo de la misericordia de Dios. Oiga bien, el símbolo de la misericordia de Dios, porque era una ofrenda que aceptada. ¿Y esa ofrenda quién la hizo? ¿No se acuerda? Noé. Entonces el Señor aceptó esa ofrenda y dijo que no iba a volver a destruir oiga bien, la vida a través del diluvio. O sea, el arco iris en el espacio no es completamente, digamos, una media luna, pero en el cielo es que, o sea, en el espacio que vimos nosotros es media luna. Usted mira el arco iris y se ve la mitad de una circunferencia. En el cielo, según lo que leímos en Ezequiel, ahora que lo leímos, el arco iris es totalmente redondo en el trono, o sea, cubre, es una circunferencia total que lo cubre. ¿Ok? Entonces, esto significa que Dios no remueve sus acuerdos y mandamientos. Por eso allá en el trono está ese arco iris que es totalmente redondo y que cubre todo el trono en una circunferencia de 360 grados. Y lo que está dando a entender es que Dios no remueve, o sea, Él siempre mantiene sus acuerdos, sus pactos, oiga bien, y no los cambia. Por eso es que dice, cielo y tierra pasarán y mi palabra nunca pasará. Porque su palabra permanecerá para siempre. Entonces, por eso cuando Él hizo ese pacto es porque una palabra que aunque esté en el Antiguo Testamento hasta el día de hoy se ha cumplido, porque el Señor no volvió a destruir la humanidad con diluvio. Ahora bien, en cambio los hombres sí lo traspasaron. Los hombres, nosotros no cumplimos esa parte con el Señor, no la cumplimos. Por otra parte, el arco iris en el cielo tiene 7 colores, aquí en la tierra pues. Pero el arco iris alrededor del trono tiene uno que es verde, resplandeciente, o sea, por eso como la piedra. Es un color verde y simboliza ¿qué cosa? La misericordia de Dios. O sea, es semejante al aspecto de la esmeralda. De la esmeralda, color verde, es lo que decía Ezequiel cuando lo leímos ahora rato. Simboliza la vida. Bueno, ese color verde que estoy hablando, simboliza ¿qué? La vida. Entonces, el aspecto de ese arco iris en el trono de Dios es como la esmeralda, ¿sí? De color verde que simboliza la vida. Entonces, las personas que entran en comunión con Dios y no traspasa sus mandamientos, vivirá eternamente. Escúchame bien. Entonces nosotros, por eso el Señor dice, que me ama, guarda ¿qué? Mis mandamientos. Si amamos a Dios, guardamos su palabra, la cumplimos. Mire lo que dice Juan 14:21. Y termino con esto. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Cómo se manifestará Jesucristo a nosotros? Dándonos vida. Y dándonos vida en abundancia. Dejémoslo hasta ahí. Espero que entienda que hay cosas que nosotros en nuestro cristianismo tenemos que cambiar. Espero que usted, hermano, escudriñe más de lo que le estoy dando. Lo estoy inquietando, es para que usted escudriñe. Mire que Dios hasta el día de hoy guarda ese pacto, de ese arco iris. Pero Dios también nos está mandando a nosotros a corregir nuestra manera de adorarle. Es en espíritu, no es con imágenes. Dios es celoso referente a eso.
Dios nos manda a estar en santidad. Entonces quiero orar por usted en esta noche, orar. Déjeme que orar por usted a través de esta palabra que hoy hemos aprendido. Hemos visto también que la misericordia de Dios se extiende para aquellos que aunque después que la iglesia sea arrebatada, va a haber una oportunidad de que se salven. Mire la misericordia de Dios tan grande. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios amado Rey, por cada hermano, cada hermana que está allí, frente a su celular, frente a su televisor, a través del Facebook, a través de YouTube. Los bendigo, Dios, y te pido, Señor, que entiendan esta palabra. Que no desaprovechen el tiempo que están viviendo, Señor, que es bueno, Señor, de manera voluntaria en ese tiempo arrepentirnos y convertirnos. Para que no podamos vivir o no vivamos ese tiempo, Señor, en el cual vendrán 7 años de tribulación y gran tribulación. Padre, te pido, Dios, que nos ayudes a entender y a ser obedientes en este tiempo, Señor. Andar en obediencia, andar en rectitud, en santidad. Ayúdanos, Dios, a revestirnos de Cristo cada día y vencer el mundo, la carne, el diablo, tentaciones y vencer todo. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, el domingo, si Dios lo permite, estaremos estudiando o avanzando en lo que es el trono. ¿Qué habla el Señor del trono? ¿Qué hay en el trono? ¿Qué simboliza todo lo que vemos nosotros aquí en este capítulo 4? Estaremos hablando, ¿ok? Bueno, entonces si tiene preguntas, hermano, también mándelas por ahí, por YouTube. Estaré respondiendo preguntas, inquietudes que usted tenga, hermano, y con mucho gusto. ¿Por qué? Porque el propósito es que usted aprenda, que usted se edifique y que usted sea firme. Ese es el propósito de esta enseñanza. Bueno, vamos a orar por los diezmos, la ofrenda. Espero que usted levante ahí o tenga ahí su diezmo, su ofrenda. Recuerde que Dios dice claramente al César lo que es, del César a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Entonces levante ese diezmo, su ofrenda, y vamos a orar y colocar esa economía en la mano de Dios. Recuerde que Jesucristo dijo, es mejor dar que recibir, y que Él ama al dador, ¿qué? Alegre. Levante ese diezmo, su ofrenda. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada hermano, cada hermana que hoy trae tus diezmos, tus ofrendas. Te pido, Señor, que reprendas por nosotros al devorador y que abra la ventana de los cielos y derrames sobre cada uno de ellos bendición hasta que sobre y abunde, Señor. Desato un milagro financiero y declaro prosperidad y tu bendición sobre cada uno de los que cumplen este principio. Y oro por aquellos que quieren hacerlo y que no tienen. Dales provisión, dales ese empleo, Señor. Dale la semilla para que puedan sembrar y ver, Señor, la respuesta de aplicar este principio a su vida, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, amados, no se olvide, estaremos nosotros, espero que me sigan en las mañanas en el despertar con Dios, de 5 a 6 de la mañana. Y estaremos haciendo intercesión todos los días de 7:30 a 8 de la noche. Estamos por Facebook haciendo intercesión para que se conecte y esté orando con nosotros ahí. Mil bendiciones, Dios les guarde.